Hechos 2, 1 a 4, dice, y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes en un mismo lugar. Y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Tengo una pregunta. ¿Quiénes recibieron el Espíritu Santo en el día de Pentecostés? Todos. Amén. ¿Pero quiénes fueron? ¿Los conocen por nombre? Ahí en versículo 13 del primer capítulo, ahí dice, y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo y Juan y Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo hijo de Alfeo. No es el feo, hermanos. Alfeo. Hijo del feo. Simón Celotes, Judas, hermano de Jacobo. Estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Amén. Aquí dice, y quiero notar a ellos, porque a veces hay unas mentiras que nos dice el diablo acerca del bautismo del Espíritu Santo, que no merecemos el don del Espíritu Santo. ¿Saben que no merecemos el don de la salvación? No merecemos la santificación, no merecemos el bautismo del Espíritu Santo, no merecemos los dones del Espíritu, no merecemos el cielo. Pero ¿saben qué? La misericordia de Dios y la gracia de Dios y el amor de Dios nos provee todo eso. Aleluya. Pedro, vamos a ver a Pedro primero. Él es el primer hombre aquí mencionado. Pedro fue llamado primeramente Simón y Jesús le dijo, tú eres llamado Simón, pero tú serás llamado Cefas o Pedro, una piedra. Entonces, hermanos, Pedro vivía una vida muy constante, ¿verdad? O era muy impulsivo. Subía y se bajaba sus emociones, seguía lo que los otros decían, maldecía a Jesucristo. Al último momento, negó a Cristo 3 veces, creo, ante una criadita. Y Jesús vino y platicó con Pedro, especialmente diciendo, Simón, Satanás ha querido zarandearos, en verdad. Dijo esto en plural para hablar a todos los discípulos, pero dijo eso especialmente a Simón. Pero he rogado por ti. Amén. Simón significa una caña, Pedro significa una piedra. Y Simón cambió a ser Pedro en Hechos capítulo 2, cuando él recibió el bautismo del Espíritu Santo. Y fue una persona constante desde este momento. Amén. Pedro merecía la gracia de Dios. Negó a Cristo, ¿verdad? Pedro merecía el bautismo del Espíritu Santo. Él negó a Cristo, ¿verdad? Luego hay los 2 hermanos, Santiago y Juan. Boanerges, ¿verdad? Hijos de la, ¿cómo se llama? How do you say sons of thunder? Ellos, la Biblia dice en Marcos capítulo 10, Maestro, querríamos que nos hagas todo lo que pidiéramos. Qué fresas, ¿verdad? Amén. Están bien chiflados, consentidos.
Queremos que nos hagas lo que pidiéramos. ¿Qué quieres que os haga? Concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu izquierda, a tu derecha y el otro a tu izquierda. No me puedo imaginar de decir eso a alguien, hermanos. Y Jesús dijo, no sabéis lo que pedís. Podéis beber la copa que yo bebo y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado. Y ellos dijeron, podemos. Querían ser crucificados, igual que Jesús, ¿verdad? Y Jesús les dijo, a la verdad, beberéis la copa de que yo bebo, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo. Y se enojaron los otros 10 discípulos cuando escucharon eso, ¿verdad? Luego leemos de Santiago y Juan que Jesús envió un mensajero delante de sí. Fueron a una aldea de los samaritanos para preparar para él, pero ellos no le recibieron. Y Santiago y Juan dijeron, Señor, otra idea, una buena idea. Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma, así como hizo Elías? Jesús dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Todo lo que sabemos de Andrés, creo que fue muy bueno. Felipe, Bartolomé, Santiago y Juan merecían el bautismo del Espíritu Santo, hermanos. Cuando apenas estaban diciendo, vamos a mandar fuego del cielo. Querían el bautismo en fuego, ¿verdad, hermanos? Mateo era cobrador de impuestos. Para los judíos, él no merecía nada. Santiago, hijo de Alfeo, no sabemos mucho de él. Simón Celotes, ¿saben qué es un celote? Alguien dijo, estaban dos hermanos, uno predicando en español y otro interpretando en inglés, y dijo Simón Celote, y dijo Simón Simon the Corn. Pensaba que él había dicho elote en lugar de celote. Celotes. En este entonces, hermanos, podemos traducir la palabra celotes a una palabra más moderna y decir terrorista. Eran personas que se escondían haciendo guerra de guerrillas contra los romanos. Los soldados romanos se escondían y mataban a unos romanos de vez en cuando, robaban a los romanos. No era contra los judíos, ¿verdad? Pero era contra los soldados romanos y todo eso. Era un terrorista. ¿Merecía él el bautismo del Espíritu Santo, hermanos? Luego leemos del otro Judas. Puede imaginarse, hermano, de vivir toda su vida con todos, sabiendo que tú eres el otro Judas, no Judas Iscariote, el otro que no entregó a Cristo. María, la madre de Jesús, estuvo allí. También los hermanos de Jesús estuvieron en el aposento alto. La Biblia dice en San Juan 7, de los hermanos de Jesús, que ellos dijeron a él, sal de aquí, vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Pues nadie hace algo en secreto cuando procura darse a conocer. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. No sé cuándo comenzaron a creer en Jesús.
que él era el Mesías. Fue antes del día de Pentecostés, ¿verdad? Pero personas que la mayoría o todo el tiempo que Jesús estuvo andando, sanando, predicando y mostrándose como el Mesías, no creían en él. ¿Merecían ellos el bautismo del Espíritu Santo? No. Tomás, el que es el que dudaba que Jesús había resucitado. ¿Eres tú ahí también? ¿Merecía él la gloria de Dios, el bautismo del Espíritu Santo? No creo que sí. Ni uno de nosotros merecemos el bautismo del Espíritu Santo. Y el diablo puede indicar cualquier pecado. Puede ser un pecado que te olvidaste de este pecado hace 20 años y luego llega a la memoria. Y esa es la razón que el diablo dice que tú no has recibido el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. ¿Pero qué es, hermano? Es una mentira del diablo. Tú has sido lavado en la sangre del Cordero. Si el Señor te ha salvado, tú puedes recibir el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Amén. Los gentiles, en Hechos capítulo 10, leemos ahí que Pedro vio ese lienzo que descendía del cielo y una voz que dijo, levántate, Pedro, mata y come. Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Creo que 3 veces, ¿verdad? Hizo eso. Luego fue ahí a la casa de Cornelio y predicó a ellos, mientras que predicaba el evangelio. El Espíritu Santo se cayó sobre ellos y comenzaron a hablar en otras lenguas. Y los judíos que estuvieron con Pedro, a ellos se dieron cuenta que ellos habían recibido el bautismo del Espíritu Santo. El siguiente capítulo, otros judíos acusaron a Pedro diciendo, ¿tú comiste con gentiles? No, ¿por qué comiste con gentiles? Y él tuvo que explicar toda la historia. Y los otros judíos que estuvieron ahí, testigos, dijeron, sí, los oímos hablar en otras lenguas. Entonces sabemos que ellos recibieron el bautismo del Espíritu Santo. No eran de la raza correcta. No eran de la religión correcta. Hermanos, estaban siguiendo a Cristo, a Dios en su propio conocimiento ahí, porque Cornelio era alguien que estaba siguiendo a Dios y ayunando y todo eso. Ellos no merecían nada. Pero Dios les dio este don. ¿Sabe que hay muchas mentiras de Satanás? Cuando yo estaba buscando al Espíritu Santo, al bautismo, el diablo me decía muchas veces, tú nunca vas a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos de ustedes el diablo le dijo eso? Levante la mano. Amén. Todos a la misma vez. Sí. Es una mentira del diablo, ¿verdad? Porque si es prometido, este regalo, este don es para ti. Amén. Hay una mentira del diablo que hay diferentes niveles de cristianos o diferentes valores de cristianos, los que son salvos muy apenas, los que son santificados, los que son bautizados en el Espíritu Santo, los que tienen dones del Espíritu Santo. Pero ¿saben qué? Todos esos hemos recibido de Dios, ¿verdad? No es algo natural que hemos producido. No. Todo eso viene de Dios. Si somos recién conversos, santificados, bautizados en el Espíritu Santo, ¿sabe qué? En los ojos de Dios, el cristianito que apenas fue salvo,
vale igual que el cristiano que ha sido salvo por 50 años y tiene todos los dones del Espíritu. No hay diferentes niveles. No más. Es que el Señor nos ha equipado poco más para ganar a alguien más. Amén. Pero ¿saben qué? Igual que un cristiano recién converso puede perder la salvación. Alguien que está aquí 50 años es salvo, 50 años con el bautismo del Espíritu Santo. Si deja que el orgullo entre el corazón y dice, yo no tengo que orar ya no tengo que leer la palabra de Dios. ¿Sabe qué? Va a perder todo lo que tiene igual que el recién converso. Amén. No hay diferentes valores. ¿Saben que había un predicador de los 1800 que comenzó a predicar del bautismo de fuego? Y luego otra experiencia, el bautismo de dinamita, y el bautismo de lidita, luego el bautismo de oxidita, y por fin el bautismo de serenita. Recibió uno de la Biblia, ¿verdad? Bautismo en fuego. Pero los 4 más vino de su propia mente. Estaba predicando eso, de diferentes explosiones, no sé si fueran bombas en este entonces, en los 1800. Lidita, oxidita, serenita. Busqué en la red qué es lidita, no podía encontrarlo. No sé qué es. Hermanos, no hay cristianos que son super duper cristianos, ¿verdad? Todos somos cristianos. Aleluya. Hay una mentira del diablo que dice que tiene que ser una experiencia magnífica. Que si has escuchado el testimonio de alguien más, recibieron el Espíritu Santo, estaban inconscientes por 2 horas, acostados por 2 horas, vieron visiones. Es una experiencia especial, ¿verdad? Pero esa cierta persona. Hay algunos que después de recibir el Espíritu Santo he escuchado que hablaron en poesía por 10 días o algo así. ¿Sabe qué? Es una experiencia especial, no es normal. Que después de recibir el bautismo del Espíritu Santo, tú vas a tener la fuerza de Sansón por un cierto tiempo. No. ¿Qué estoy diciendo, hermanos? Una mentira del diablo. Tú tienes que experimentar algo tan especial. ¿Saben qué? El diablo me decía eso. Yo pensaba que al momento que yo recibía el Espíritu Santo, yo tendría, no sé, lo que experimentaba con relámpagos y truenos y todo eso, y estaría al tercer cielo. ¿Me entienden, hermanos? Pero cuando recibí al Espíritu Santo, ¿qué pasó? Me rendí al Señor. Y el Señor comenzó a hablar a través de mí. Fue como un río. Fue que el Espíritu Santo estaba fluyendo en mí. Y yo no estaba resistiendo al Espíritu Santo. ¿Sabe qué? No había explosión, visión. Yo regresé ahí al dormitorio, yo estaba diciendo, yo quería decir que yo no había recibido el bautismo del Espíritu Santo. Pero mi amigo me dijo, Tito, yo estuve allí. Te vi hablar en otras lenguas. Tú tienes el bautismo del Espíritu Santo. Entonces dije, sí, escribí en una Biblia que tengo
recibió el bautismo del Espíritu Santo el 26 de septiembre de 2007. Aleluya. Aleluya. Hay otra mentira. Voy a recibir un espíritu malo o voy a estar en la carne. Voy a recibir un espíritu malo. Hermano y hermana, si usted está orando, usted está leyendo la palabra de Dios, usted está ayunando, usted sabe que usted es salvo, cubierto con la sangre del Cordero. ¿Tú crees que el diablo va a entrar, traspasar la sangre del Cordero, que va a entrar a tu corazón? No. Tú no vas a recibir un espíritu malo. Tú estás orando a Dios. Señor, yo quiero que me bautices. El Señor te va a bautizar. Voy a estar en la carne. Hermano y hermana, no vamos a estar afuera de la carne. La profecía es para que el Señor derrame el Espíritu sobre toda carne, ¿verdad? No vamos a salir del cuerpo y dejar el cuerpo por un momento y estar aquí a un lado y no más nuestro espíritu recibir el Espíritu Santo. No. ¿Me entienden, hermanos? Vamos a estar en la carne. Vamos a estar conscientes. Vamos a tener que voluntariamente rendirnos al Señor y recibirlo y cesar de resistirlo. Y dejar que Él hable a través de nosotros. Aleluya. ¿Cómo recibiré al Espíritu Santo? Pues la Biblia dice en San Juan 7, 37 y 38. En el último día, el gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, primeramente, tiene que creer. Creer que es para ti. Tienes que obedecer al Señor. Hechos 5:32 dice: nosotros somos testigos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Hermanos, eso tal vez no va a ser lo que el Señor te está diciendo. Pero una de las razones porque yo nunca había recibido el bautismo del Espíritu Santo hasta la edad de 18 años fue que el Señor siempre me estaba llamando a predicar. Yo siempre decía al Señor: no, espera hasta que yo tenga el bautismo del Espíritu Santo. Y Él quería que yo dijera sí. Y luego Él me bautizaría. Cuando dije sí al Señor, no duró mucho tiempo. Yo fui bautizado con el Espíritu Santo. Tiene que estar hambriento y sediento. Mateo 5:6 dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esa promesa es para todos. Pedro dijo: mas esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Y será que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y vuestros jóvenes verán visiones. Y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. Y profetizarán. Dios quería que supieran todos que esa profecía es para todos. Dijo primeramente sobre toda carne. Dijo luego: y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. ¿Cuántos de ustedes son hijos o hijas esta noche? Amén. Levanten la mano. Amén. Amén. ¿Son de toda carne? Que se pellizcan así a ver si son de toda carne. Y dice luego: vuestros jóvenes verán visiones. Levante la mano si usted es joven.
Y ancianos soñarán sueños. Levanten la mano si son ancianos. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. ¿Saben qué? Hasta este momento estaba hablando de los libres, pero dice luego los esclavos y las esclavas. Amen. No importa si ustedes, hombre o mujer, anciano o joven, libre o esclavo, tú eres parte de toda carne y tú puedes recibir el bautismo del Espíritu Santo. Aleluya. Y esta promesa para ti esta noche. Aleluya. Amén, hermano. Levantemos las manos ahora, Señor. Te doy gracias. Gracias. Gracias, Cristo. Gracias. Aleluya. Aleluya. Amén. Pásense, hermanos, a los altares. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Oh, blessed God.